tardes, en esta ocasión tenemos a un analista poético llamado Jesús Gerardo Rodríguez Tristán, el cual nos va a hablar acerca de su punto de vista de uno de los poemas de Nicanor Parra, uno de los mejores poetas chilenos que ha existido, el cual falleció a inicios de este año 2018. Ahora bien, ¿cómo se encuentra usted, licenciado Jesús? Realmente me encuentro muy bien, estoy muy feliz de compartir mi punto de vista analítico acerca de las obras más importantes de Nicanor Parra. En este caso pues vamos a hablar de las tablas y estoy muy emocionado porque además de que es un poema muy inteligente, por así decirlo, de Nicanor Parra, se encuentra en la parte 3 de su libro Poemas y Antipoemas, y pues esto le da un toque antipoético, o sea, lo hace automáticamente un antipoema, y es muy interesante el análisis que podríamos hacer de esto. Así es, el poema que vamos a analizar el día de hoy se titula Las Tablas, y la primera pregunta aquí sería, ¿cuál cree usted que son los temas presentados en el poema? Bueno, como se puede observar a través de mucho análisis literario, cuando una persona analiza la temática de una obra, esta tiende a ser algo subjetiva a la percepción de la persona de la misma obra, porque cada persona puede tener su opinión o puede tener su representación, o más bien su opinión de la temática de la obra, y así que pues esto puede ser un poco subjetivo, pero también es cierto que también en esta obra se pueden observar ciertas temáticas que se ven representadas claramente en la redacción de la misma. Una de las temáticas que se pueden observar en este poema de Las Tablas, podemos ver que es la representación de la conciencia del ser humano, y también pues a su vez la pérdida de la misma conforme se va desarrollando la obra, lo que hace una alusión a la realidad, porque esta temática nos dice mucho de que la persona del siglo XX, de finales del siglo XX y de inicios del siglo XXI, deja ir todo lo que es la conciencia y se separa completamente de esto para ser personas que simplemente viven inconscientemente y que crean un sinsentido, por así decirlo, en la vida. Es una temática muy importante porque esto pues claramente puede representar al hombre de esta sociedad, de estos tiempos, y pues también es algo muy importante porque es una característica de la antipoesía que representa temas actuales. Y bueno, pues este tema es uno que se puede ver, como ya había dicho desde el inicio, uno que se puede ver claramente conforme vas leyendo la obra. Y también digo, se puede sacar mucho más si analizamos las estructuras de la obra, de la misma obra. Y bueno, y estos temas, ¿cómo los puede observar en la obra? ¿O qué símbolos hay? ¿O qué características tiene el poema? ¿O qué versos? ¿O qué partes son las que te dice, este es el tema que se presenta en la obra? ¿O estos son los temas? O sea, me imagino que hay un verso, o hay conceptos que usa Nicanor Parra en específico que pueden detonar o representar estos temas. Porque, pues es decir, en un poema pueden hablar de varias cosas, pero el hecho de que use tal concepto puede cambiar el punto de vista de todo y puede cambiar el tema. Y en este caso, ¿cuáles serían estos símbolos? Pues bueno, en la obra, en muchas de las obras, bueno, más bien, como en muchas de las obras de Nicanor Parra, el mismo autor utiliza muchos simbolismos para poder hacer una representación de lo real. Muchas veces utiliza los simbolismos y hay otras veces en las que los expresa directamente en la obra. Aquí este no es el caso en el que exprese directamente lo que nos hace entender la temática principal, sino que él utiliza varios simbolismos en el mismo desarrollo de la obra para hacernos a nosotros entender la temática principal. Hay varios, por así decirlo, personajes y ambientes y escenarios que nos dan a nosotros una idea de lo que puede ser la temática, y pues en este caso serían los simbolismos de la obra. Nosotros tenemos como simbolismos, también tenemos a lo que es por decir, los pájaros que se menciona en la obra, las tablas, el desierto, el dios que se presenta por ahí, las piedras que le hablan a la persona que está golpeando a su madre. Y todo esto son simbolismos porque todo esto de cierta manera forma parte de la parte consciente del ser humano, valga la redundancia, porque todo el ser humano cuando piensa siempre tiene en consideraciones todos los aspectos éticos, tiene las consideraciones de los aspectos de qué está permitido o no en la sociedad, tiene los aspectos religiosos, si es que tiene algún tipo de religión o no, tiene los aspectos, inclusive los mismos
aspectos conscientes de la misma persona que no pertenecen ni a ningún sentido ético establecido por una sociedad, o también a otro sentido de qué está bien o qué está mal establecido por la religión, sino que es simplemente la conciencia humana. Así, a través de estos simbolismos nosotros podemos ver que, por así decirlo, las rocas, las piedras que se mencionan en la obra pueden significar la parte consciente del ser humano, el Dios que menciona que siempre está viendo a la persona golpeando a la madre. Eso es como la parte consciente por parte de la religión. Las tablas son lo que está considerado como bien y mal, son como las reglas establecidas por la ética, que a la vez está establecida por una sociedad. Los pájaros son los mismos conceptos del pecado que hace la persona, son todas las acciones erróneas que hace y que siempre están alrededor del humano porque siempre lo están persiguiendo, porque queramos o no es parte de lo que es uno. Y también hay un simbolismo más aquí, que es el ambiente, o que es más que nada la ubicación de la obra, que es el desierto, que el desierto es algo que nos dice mucho, porque el desierto en sí es algo que es un lugar que es muy, como dice el nombre, es muy desierto, no tiene nada, es un lugar lleno de soledad, que no tiene nada, simplemente arena y un terreno bastante amplio que no está ocupado por nada. Y eso también nos puede dar una idea de que en la mente de lo que es el humano actual podemos ver que la mente es como un desierto, porque no tiene absolutamente nada, por así decirlo, de valor. O sea, es como que una mente muy hueca. Y pues eso, conforme va pasando la descripción de la obra, nos va dando una idea de cómo es que se pierde la conciencia y pasa el humano de ser consciente a ser un humano inconsciente. Y eso, no sé, todos estos simbolismos nos ayudan a llegar a esa conclusión. Bueno, una vez ya hablado acerca de los temas, pues también tenemos que hablar acerca de la categoría en la que está esta obra. Nicanor Parra se le conoce por haber escrito los antipoemas que van en contra de Coelho y Neruda, entre otros. Sin embargo, pues este poema, ¿cómo lo clasifica usted? ¿Está en lo que es poesía en sí, como la pasada por Neruda, o está en antipoesía? ¿Y cómo es que podemos ver esto en el poema? Pues, o sea, como ya lo había dicho desde el inicio, la obra de poemas y antipoemas de Nicanor Parra se divide en 3 partes. La primera parte es muy conocida porque todavía tenía ciertos aspectos poéticos en sus obras. La segunda parte era más que nada como una separación o una ruptura. Ahí se empezaba a romper lo que eran las reglas establecidas de la poesía tradicional, o de corrientes poéticas que se estaban dando en Chile en esos años, sea creacionismo, sea todo eso, la poesía fantástica, o todos esos géneros que se estaban creando en ese tiempo. Y como ya habíamos dicho, la parte 3 está conformada por obras que son consideradas como antipoemas. Entonces, aquí pues al momento de que esta obra pertenece a la parte 3 de poemas y antipoemas, podemos decir que esto es un antipoema, porque además de que pertenece a la parte 3, también contiene todos estos aspectos antipoéticos de representar la realidad, un lenguaje simple, una estructura que no tiene una plantilla definida, y pues yo lo consideraría como un antipoema. Sí, aparte como pues ya la poesía, como es la obra de Altazor, que es bastante fantástica y pues empieza a embellecer las cosas más de lo que en realidad es. Sin embargo, aquí la antipoesía pues ya toma lugares, ambientes más modernos, más urbanos, y que tocan temas ya más realistas. O sea, ella no está embelleciendo al mundo, sino que lo está mostrando tal y como es. Y bien, ahora pues vamos a tocar ya una pregunta un poco más subjetiva, que sería, ¿cómo es que usted interpreta este poema? Yo interpreto este poema basándome mucho en el contexto en el que esta obra en sí se fue publicada. Esta obra de poemas y antipoemas fue publicada en 1954, y alrededor de estos años había un contexto histórico, político, social. Un contexto histórico obviamente en la política y en el aspecto social de Chile, que hablaba mucho de movimientos sociales, que hablaba mucho de problemas sociales que se presentaban en el mismo país, y que también hacían como hasta cierto punto un despertar de las personas que
en este caso Nicanor Parra, ya no quería representar al mundo tan idealista, tan fantástico como lo venían haciendo artistas pasados, sino que en base a lo que estaba ocurriendo en el contexto de problemas sociales, que es cierto que también en esos años hubo etapas de industrialización, hubo algo de progreso en Chile, pero también alrededor de esos años habían problemas todavía por el socialismo, el capitalismo, que daban movimientos sociales, y entonces al momento de Nicanor Parra ver este tipo de contexto, decide romper todo lo que ya se había considerado en la poesía, y él decide dejar de plantear escenarios fantásticos, escenarios idealistas, para plasmar realmente la realidad, para plasmar la realidad dentro de sus obras, creando así la antipoesía, dando como un tipo contraargumento a la poesía y mostrando así la realidad dentro de la poesía, añadiendo también otras características a la misma. Entonces, así es como yo podría interpretar esta obra, que es una respuesta a todo el contexto que estaba sucediendo, porque estas obras antipoéticas, como ya dije, vienen como respuesta a todos los problemas sociales que se estaban dando en Chile, que ya no se quería ver una verdad idealizada, sino que se quería ver la realidad plasmada en el arte. Y también, o sea, son momentos de mucha crisis en la parte artística, en la parte humanística, por todos los problemas que se fueron dando, y esa es mi interpretación de la obra. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la estructura, y la siguiente pregunta es: ¿cómo puedo analizar la estructura interna del poema? Bueno, pues aquí también nosotros podemos ver en la parte de la estructura interna que esta misma obra tiene una estructura de gradación, porque empieza con un tono la obra, con una temática, o empieza con una idea y termina con otra que es contraria. O sea, básicamente lo que hace es que empieza, por así decirlo, en la etapa consciente del humano y termina con la etapa inconsciente y por ende la pérdida del mismo humano. Empezamos, o sea, la estructura interna, por así decirlo, en la primera mitad del poema nos dice que el hombre todavía tenía en su cabeza todas las partes de la conciencia. Tenía las rocas, tenía las tablas, tenía el Dios, tenía los pájaros y tenía todo. Pero la segunda parte fue cuando se fue perdiendo cada parte y cada simbolismo de la conciencia del humano, hasta que el humano termina sin sentido, termina sin conciencia, termina sin sentido, por así decirlo. Y entonces eso lo podemos ver en la estructura interna, que hay una gradación de temática, de tono, que pasa de la conciencia a la inconsciencia y la perdición de uno mismo. Y bueno, y tal vez esta estructura interna esté relacionada con la estructura externa, porque es lo que nos puede demostrar de la estructura externa. Bueno, la estructura externa, básicamente nosotros podemos ver que hay una utilización del verso libre como es parte fundamental en la antipoesía de Nicanor Parra, que aquí básicamente tenemos una estrofa que solamente tiene 45 versos, y esto nos habla de toda esta ruptura de las corrientes, ya como ya habíamos dicho, ya establecidas de la poesía. Y entonces, mediante el uso del verso libre, mediante el uso también de que ya no necesariamente debe de poner rima, mediante el uso también de que también en la voz lírica utiliza aspectos mismos de la voz narrativa, esto nos puede dar como que una idea de todo, de que realmente esto ya no está utilizando para idealizarse la realidad, sino para representar la misma realidad. O sea, la estructura externa influye también en la estructura, va de la mano con la estructura interna, porque nos ayuda mucho a entender que esto es la representación de la realidad. Y pues con todas esas características de la estructura externa podemos ver esa relación. Muy bien, pues creo que ya hemos terminado con esta serie de preguntas. Y pues lo único que me queda es agradecerle por el estar aquí y poder compartirnos su punto de vista acerca de este poema en específico, que es Las Tablas, de Nicanor Parra. Pero bueno, fue un gusto tener aquí con nosotros. Gracias. Igual.